Amén. El texto sobre la prédica del día domingo es de Primera Epístola de Juan, capítulo 3, versículo del 1 al 12. Dice: Miren cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser. Pero sabremos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en Él no hay pecado. Todo el que permanece en Él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni le ha conocido. Hijos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como Él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar porque es nacido de 20, Dios. En esto se reconoce 20. y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Ese es el texto que se nos ha enseñado en la predicación el día domingo. Y ahora recordando también y viendo sobre la prédica, en la introducción se nos enseñó sobre cuidarnos también de los falsos maestros, de los que vienen vestidos de ovejas, pero por dentro son como unos lobos rapaces. Ahora, ¿cómo conoceremos a ellos? ¿Cómo conoceremos a los falsos maestros? Simplemente por sus frutos. Mateo 7, del 15 al 23 dice: Cuídense de los falsos profetas que vienen a ustedes con vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conocerán. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos o higos de los cerdos? Así, todo árbol bueno da buenos frutos, da frutos buenos, pero el árbol malo da frutos malos. Un árbol bueno no puede producir frutos malos, ni un árbol malo producir frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Así que por sus frutos los conocerán. Nosotros como hombres podemos pasar un fruto, podemos pensar que hay un fruto que sea bueno o malo o simplemente ignorarlo. Pero delante de los ojos del Señor es imposible que esto se pase por alto. Él conoce nuestros corazones. Y el versículo 21 dice: No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Entonces les declararé: Jamás los conocí. Apártense de mí los que practican la iniquidad. Ahí en ese caso también vemos cómo hay una advertencia sobre los falsos maestros, y que eso también nos sirve para que nosotros estemos alerta en nuestra propia vida espiritual. Nosotros podemos, o uno podría ver a alguien religioso, alguien espiritual. Sin embargo, frente a los ojos del Señor no hay nadie ni nada que lo pueda engañar. Esa aceptibilidad, como nos decía bien el pastor, a los ojos de los hombres no significa que seamos aceptables a los ojos de Dios. Puede alguien tenernos en mucha estima. Sin embargo, en nuestro interior, en nuestro hogar, podemos ser personas completamente distintas, y esto no debe ser así. Y bueno, ahí el pastor, mientras lo predicaba, yo también pensaba cuando decía probablemente, o se ve que en esta sala, decía él, en la iglesia, hay alguien que al Señor le diga: jamás los conocí. Sería súper triste, no sé, en este Zoom, que pueda pasar por eso, que el Señor a alguno de nosotros pueda decirnos eso. Yo imagino una situación de tristeza, de que el Señor no nos conoce, pero eso es porque
somos personas distintas a lo que aparentamos, que no somos personas que son genuinas, genuinos cristianos, genuinos creyentes, personas honestas, que se arrepienten también de sus pecados y que perseveran en la fe. Entonces, el primer punto de esta predicación está entre los versículos 1 al 3, y a este punto se llamó el amor que nos transforma y nos transformará. Versículo 1 dice: miren, cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios, y eso somos. Por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es, y todo el que tiene esta esperanza puesta en Él se purifica así como Él es puro. El versículo 1 dice: cuán gran amor nos ha otorgado el Padre, que seamos llamados hijos de Dios. Aquí Juan escribe con mucha convicción, con mucha certeza, escribe Juan a su destinatario. El ser llamado hijo de Dios es gracias a la obra de nuestro Señor Jesucristo, a su sacrificio. Y nosotros debemos mirar aquel amor, el amor del Padre, y no nos debemos también, tampoco olvidarnos de quién éramos, de antes del Señor, quién éramos, de dónde el Señor nos ha rescatado, en donde nosotros no teníamos nada, absolutamente nada que ofrecerle a Dios. Sin embargo, Él decidió alcanzarnos por su gracia, por su amor, por su misericordia. Él nos alcanzó. Entonces tenemos que también recordar eso, recordar las misericordias pasadas que ha tenido el Señor en nuestra vida. Cuán fiel ha sido Él con nosotros, cuánto amor nos ha tenido. Y tenemos, esa es una gran razón para que nosotros podamos estar agradecidos. Podemos vivir tiempos difíciles en la vida como cristianos, enfrentamos problemas, enfermedades, más de alguno ha estado enfermo o conoce a alguien que ha estado muy enfermo, incertidumbre o duelo, pero nada nos puede quitar que somos llamados hijos de Dios, y el ser llamado hijo de Dios quiere decir que también tenemos el amor de Dios en nuestra vida. Y eso nada lo puede quitar. Yo pensaba que frente a esto, en que ni siquiera un mal día, ni siquiera una mala semana, ni siquiera un problema familiar, económico o estar con ansiedad, nada, absolutamente nada nos puede quitar el derecho de ser unos hijos de Dios, unos hijos del Señor. Juan confirma esto, dice que somos llamados hijos de Dios, y por esto el mundo no nos conoce, porque no lo conoció a Él. Para el mundo esto es un lenguaje extraño, es algo que ellos no conocen. Eh, pero el amor de Dios nosotros lo tenemos porque Él nos ha alcanzado, Él nos ha llamado. No es algo que el mundo pueda aprender, no es algo que pueda entender, porque no conoce a Cristo. Nosotros en nuestro pasado también estábamos extraviados. Y antes que el Señor nos alcanzara, estábamos igualmente que la gente que no conoce al Señor. Entonces nosotros no nos debemos creer mejores personas que ellos, nos ha enseñado la palabra. Entonces, frente a los que no conocen al Señor, debemos orar por ellos y debemos predicar el Evangelio. El verso 2 dice: amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que habremos de ser, pero sabemos que cuando Cristo se manifieste seremos semejantes a Él, porque lo veremos como Él es. Juan se incluye que somos habitación del Espíritu Santo. Hace unas semanas también, como ya hemos venido de Juan, ya también se nos ha explicado sobre la visita al Espíritu Santo. No es que sea algo esporádico, no es que solo el domingo, no es que un sentimiento solamente, no, sino que nosotros somos habitación del Espíritu Santo desde la regeneración, desde el nuevo nacimiento, que hemos comenzado a ser transformados. La Biblia no nos enseña que nosotros en algún momento vamos a ser igual a Cristo, pero sí nos dice que vamos a ser conformados a su imagen, y eso a nosotros nos debe alegrar, a nosotros nos debe ser de bendición, de ánimo. El verso 3 dice: y todo el que tiene esta esperanza puesta en él se purifica, así como él es puro. Es interesante esto porque este versículo, porque no asume que, que alguien debería o no purificarse, sino que es un hecho. Puesto que tiene la esperanza que está en él, se purifica. Ahora, una pregunta para nosotros: ¿nos estamos purificando o nos estamos santificando?
o simplemente creemos que esa es una obra del Señor y no nuestra, que no debe ser un sacrificio o un esfuerzo en nosotros. Podemos vivir también esperando el regreso de nuestro Señor Jesucristo y practicar el pecado. Eso no es posible. Se nos decía en la prédica, no es posible vivir esperando el regreso de Cristo y practicar el pecado. Pablo también nos dice en 2 Corintios 7, versículo 1, por tanto, amados, teniendo esta promesa, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Tenemos esta promesa de que nuestro Señor Jesucristo volverá un día por su iglesia, volverá por nosotros, por lo que nosotros debemos hacer una labor también, y es de purificarnos, y no solo de aquellos pecados que uno cree a veces que no, yo no sé, no asesino, yo no hago esto, pecados más fuertes, no. Pablo aquí nos dice, de toda inmundicia. Entonces, eso también nosotros debe ser una labor nuestra, de toda inmundicia, de todo lo que Dios dice que es pecado, de todo lo que es una afrenta en contra de su santidad. Por eso nosotros debemos estar en esto también esforzándonos, en purificándonos, en orar, en buscar al Señor, en esforzarnos por no pecar. No es que no pequemos, yo entiendo que eso se nos quedó muy claro en la prédica. No es que un cristiano no peque, sino que no practica el pecado. Ahora dejo a mis hermanos que nos van a compartir su apreciación sobre este primer punto. Amén, buenas noches, hermanos. Sí, con respecto a este primer punto sobre el amor que nos transforma y transformará, todos los que hemos sido alcanzados por la gracia de Dios, ¿cierto? Y hemos creído en Jesucristo, hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Recordemos que Dios nos amó en Cristo. Dios manifestó su amor por medio del sacrificio de Cristo. Y por ese sacrificio ahora nosotros somos hijos de Dios, ¿cierto? Bueno, y pensando en el amor de Dios, eh, yo pensaba, es muy importante que nosotros entendamos y aprendamos a ver el amor de Dios y que no le veamos como niños. ¿En qué sentido? Por ejemplo, un niño no sabe interpretar el amor de Dios, o sea, no sabe interpretar el amor de su padre cuando, por ejemplo, su padre lo castiga, ¿cierto? Un niño chico, cuando es castigado por su padre, piensa que el padre no lo está amando. Entonces yo y cada uno de nosotros debemos aprender a interpretar el amor de Dios. ¿Cierto? Yo no puedo concluir que Dios me ama por las circunstancias, ¿cierto? Por las circunstancias favorables, o por lo que estoy viviendo, o por la buena salud, o por lo que Él me ha dado, ¿cierto? Por un buen trabajo, o porque mis hijos están sanos, etcétera. Por todo lo favorable, yo no puedo llegar a la conclusión de que Dios me ama. Y eso es muy humano de nosotros, cuando nos pasa algo bueno, decimos, oh, el Señor es bueno, me pasó esto. ¿Cierto? Pero entonces cuando nos pasa algo malo, deberíamos concluir que el Señor es malo. Entonces no debe ser así, ¿cierto? Porque si yo concluyo que Dios me ama porque todo está bien, entonces cuando todo esté mal, tendré que llegar a la conclusión de que Dios no me está amando. Entonces yo debo aprender a interpretar el amor de Dios, ¿cierto? Bíblicamente. Por ejemplo, leemos en Romanos capítulo 5 verso 8 y dice, pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Entonces es por medio de Cristo que Dios nos demuestra su amor, no por las circunstancias, ¿cierto? Ese amor nos alcanzó y el Señor nos hizo hijos suyos. Entonces Dios nos amó en Cristo, ¿cierto? Y aunque tú y yo estemos pasando por pruebas, ¿cierto? Por la prueba más dura, no sé, yo no debo dudar del amor de Dios, ¿cierto? Porque si yo estoy en Cristo, el Señor me ama. Y eso lo declara la Escritura. Bueno, y también para agregar, ¿cierto? Como se dijo en la predicación, ese amor tiene la capacidad de transformarnos, ¿cierto? Transformar en nuestros corazones, nuestras inclinaciones, nuestros afectos, intereses, todo, ¿cierto? Obviamente esa transformación es de a poco, es progresiva, ¿cierto? Pero debe ir creciendo. Pero si hemos sido alcanzados por el amor de Dios, eso va a suceder, hermano. Voy a ser transformado, ¿cierto? Y si yo al evaluar mi vida veo que no estoy siendo transformado, yo debo venir al Señor y rogarle que su amor me transforme, ¿cierto? Y debo hacerlo todos los días porque todos los días nosotros necesitamos ser transformados. Eso, hermano. Amén, hermanos. Y para igual complementar, voy a compartir igual los versículos.
Y claro, o sea, hablando obviamente del amor de Dios, ¿no? Como ya han mencionado los hermanos, importante también entender que, o sea, que ese amor es muy grande, o sea, tenemos que entender lo que conllevó que el Señor nos amara en Cristo, o sea, no fue algo que fue fácil, o sea, tuvo que pagarse un precio grande para que nosotros podamos ser llamados hijos de Dios, ¿no? Por la fe en Cristo. Entonces, a veces damos muchas cosas por sentado, ¿no? Como que no sé, yo soy creyente, tengo fe en Cristo y listo, o sea, el Padre, tu amor está en mí ahora y puedo vivir con esa verdad, que es cierto, pero mantener siempre en mente el costo que tuvo que llevar para que sucediera así, ¿no? Y eso nos va a ayudar a vivir, obviamente, de una forma más digna de ser llamado hijo de Dios, ¿no? O sea, con temor, con reverencia, viviendo en obediencia Ahorita, mira, y de esa yo hago manera. la cena. Coma algo, gelatina, coma algo. No, ya, que se filtró por ahí un audio. Y de esa forma, obviamente, poder tener una vida que el Señor se agrade nuestro, ¿no? Y también en lo que dice un poco más, más abajo en el versículo, que por eso el mundo no nos conoce, ¿no? Obviamente que al tener ese amor de Dios en nuestras vidas y entenderlo, o sea, la magnitud de lo que eso representa, tal como se comentó en el primer punto, es que vamos a ser transformados, obviamente, por ese amor, por la obediencia al Señor, ¿no? Y eso va a traer que actuemos de una forma radicalmente distinta a como el mundo se comporta. Entonces, por eso que obviamente el mundo desconocerá o incluso rechazará muchas cosas de las que nosotros hagamos o pensemos, porque no, ellos no conocen a Dios. Entonces va a traer siempre esa fricción y eso no nos debe de sorprender, como que nos agarra así desprevenido, como si no supiéramos eso. Preocuparte sería a que estemos como anillo al dedo en el mundo, ¿no? En cuanto a cómo el mundo vive y que nosotros estemos inversos en este mundo, obviamente que estamos acá igual, y que no traiga ninguna fricción en ese sentido con las ideologías o lo que el mundo manifiesta, ¿no? Sino que estemos como pez en el agua. Entonces eso sí debería preocuparnos porque no estamos manifestando, obviamente, verdaderamente que somos hijos de Dios, ¿no? Entonces hay que poner bastante ojo en ese sentido. Entonces, número uno, como para sintetizar, apreciar ese amor divino, o sea, el costo de ello. Tenemos que aceptar, obviamente, que recibiremos rechazo muchas veces por ese mismo llamado que tenemos de hijo de Dios y que tenemos que vivir, obviamente, conforme a eso que dice en el pasaje, que somos hijos de Dios. Entonces, eso igual involucra la comunión con los creyentes. O sea, si somos hijos de Dios, todo, obviamente, la iglesia llamada deberíamos estar en comunión unos a otros. Igual esta carta es bastante aplicativa en ese sentido porque el apóstol hace mucho hincapié en lo que es el amor y que obviamente es un distintivo infalible, por así decirlo, en un creyente. O sea, eso no puede faltar. O sea, un creyente que, como igual lo va a decir ahí varias veces el apóstol, o sea, que no manifieste amor, o sea, no es creyente, o sea, es falso. Que esa es una característica igual de los falsos maestros, que actuaban o sea, para dañar a la iglesia, o sea, no tenían amor en sus corazones en las cosas que hacían. Entonces, siguiendo al otro pasaje, habla claro de que ahora que somos llamados hijos de Dios, aún no se manifiesta obviamente lo que habremos de ser. Pero sabemos que cuando Cristo se manifieste, seremos semejantes a Él. Entonces, igual reflexionando, claro, como bien dijeron los hermanos, no es que vamos a ser igual a Cristo en ese sentido completo, porque claro, Cristo es Dios. Nosotros no vamos a ser Dios, pero sí pues, vamos a estar ya libres del pecado. Y eso va a ser obviamente un cambio radical, porque vamos a poder vivir ahora con el Señor de esa manera, o sea, en libertad ya de este mundo y la corrupción del pecado que es con lo que estamos luchando en este momento. O sea, como ya se ha enseñado muchas veces, o sea, el Señor nos hizo libre obviamente del poder del pecado, pero estamos todavía no se ha quitado el pecado por completo, o sea, del mundo. Entonces, en ese sentido, yo cuando el Señor venga, sí. Entonces va a haber una relación totalmente distinta en ese sentido, que vamos a poder estar delante de Él viviendo de esa forma, ya sin pecado. Sabemos que el pecado obviamente trae tristeza a nuestras vidas,
que contrita el espíritu. O sea, muchas veces, aun siendo creyente, como ya se ha hablado, uno peca, pero es porque, claro, todavía estamos con esa influencia del pecado que el mundo nos empuja en esa dirección, a pecar todo el tiempo. Entonces siempre nos entristecemos, o sea, capaz no estamos luchando con algo que verdaderamente nos desagrada, así como igual Pablo lo decía. O sea, lo que quiero hacer, no hago, y lo que no quiero, eso hago. Es la lucha que siempre estamos como creyentes. Entonces es importante entender eso, que el gusto después el siguiente pasaje dice eso, que al entender que vamos a estar luego libres de todas esas cosas que nos pueden apartar del Señor o entristecer, vamos a estar con esa esperanza de que vamos a ser libres de eso y eso nos va a dar gozo, obviamente, y nos vamos a ir en pos de seguirnos purificando. O sea, no es que como yo sé que ahora no voy a poder nunca ser libre del pecado, porque igualmente vamos a seguir pecando, no voy a luchar en contra de ello. O sea, al contrario, o sea, dice el versículo 3 que debería estar en base a esa esperanza purificándose el creyente. Entonces, así como, y lo sentencia, o sea, así como Él es puro, o sea, hablando de Cristo. Nosotros estamos en relación de hijos de Dios por comunión con Cristo, o sea, entonces como estamos en comunión con Cristo, deberíamos estarnos comportando o persiguiendo lo que Cristo hacía. En ese sentido, el Señor vivió en pureza 100% y deberíamos estar persiguiendo exactamente lo mismo. Entonces, sabiendo obviamente de que no vamos a alcanzar la perfección en ese sentido, pero sí vamos a buscar estar santificándonos, o sea, constantemente. Entonces, querer compartir esa parte. Amén. Muchas gracias por sus puntos de vista también en, en este primer punto. Ahora nuestro segundo punto va desde el versículo 4 al versículo 9. Dice, todo el que practica el pecado, practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados, y en él no hay pecado. Todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni lo ha visto ni lo ha conocido. Hijitos míos, que nadie los engañe. El que practica la justicia es justo, así como él es justo. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo ha pecado desde el principio. El Hijo de Dios se manifestó con este propósito, para destruir las obras del diablo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. No puede pecar, porque es nacido de Dios. Aquí este segundo punto, el pastor le ha llamado práctica de pecado o práctica de justicia. Es una pregunta que nosotros nos debemos hacer y analizarse. Cada uno de nosotros debería analizarse a la luz de la Escritura. Lo que es un indicador para nosotros es cómo es mi día a día. Y dependiendo cómo es mi día a día, es cómo va a ser mi realidad espiritual. Si es que yo en mi día a día reflejo o no reflejo a Cristo, reflejo o no reflejo lo que he aprendido de su palabra, reflejo o no reflejo la oración, mi intimidad con el Señor. Eso va a reflejar mi día a día. El pecado, como bien se nos ha señalado, es una afrenta, una enemistad contra Dios, el cual merece la ira de Dios. Y eso es una pésima noticia, una mala noticia. Recuerdo una prédica de Sugel que decía que el Evangelio pueden ser dos noticias, una muy buena noticia y una muy mala noticia. Si a quien se le está predicando el Evangelio no acepta el Evangelio, no acepta al Señor, lamentablemente es una muy mala noticia. Entonces, tenemos que recordar que nuestro Señor Jesucristo es el único en quien podemos encontrar en Él, el único intermediador, mediante su muerte expiatoria, ¿cierto? Él murió por nuestros pecados y Él es el único intermediario, no hay nadie más. Nosotros no podemos llegar a decir que somos cristianos, pero practicar el pecado. Aquí bien nos enseñaba Juan, porque el pecado es una infracción de la ley, es algo que va en contra de Dios. Y el pecado no es que nosotros lo hacemos de forma robótica, porque así venimos predeterminados, no, el pecado lo hacemos de manera voluntaria, de manera intencional. Y muchas veces, por más que no quisiéramos, a veces lo hacemos de una manera obstinada.
en donde quebrantamos los mandamientos de Dios, en donde no luchamos por purificarnos, lo que hablábamos en el primer punto, en donde simplemente nos dejamos a la deriva del mundo por tratar de agradar al mundo y no agradar al Señor. Pero esto no debe ser así, no debe ser así porque como hijos de Dios, nosotros debemos esforzarnos por la santificación, debemos esforzarnos por la santificación. Como leíamos antes, debemos esperar el regreso de nuestro Señor y también purificarnos. Obvio que nosotros pecamos, ¿cierto? Pero no practicamos el pecado. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarlos, ¿cierto? Y para limpiarnos de toda maldad. El versículo 5 dice, ustedes saben que Cristo se manifestó a fin de quitar los pecados y en Él no hay pecado. El Mesías, nuestro Señor Jesucristo, vendría a quitar el pecado del pueblo. Cristo quita los pecados de una vez y para siempre. No es solamente por un momento, ¿no? Eso debe generarnos alegría, gozo, porque ha sido una vez y para siempre. Él vivió una vida impecable, una vida santa. En, en un domingo en la escuela dominical hablábamos sobre esto, sobre la ley y el Evangelio, sobre la ley y Cristo, en donde también en un punto hablaba sobre la vida de Jesucristo. Él vivió la vida que ni tú ni yo podemos vivir. Entonces, Dios espera de mí que yo sea santo, Dios espera de mí que yo sea puro, Dios espera de mí que yo sea una persona recta, una persona buena, pero yo no soy eso, yo nunca lo voy a poder lograr. Entonces, yo debo correr desesperadamente, dice el autor del libro que estamos viendo, desesperadamente a los pies de Cristo, porque Él es el único que puede vivir una vida, que vivió una vida santa. Él es el único que no hay mancha en Él, que Él es puro. Entonces debemos acudir a Cristo. Dicho también de otra manera, el hombre nace muerto en su delito y pecados, y el único capaz de darle vida es Jesucristo mediante su obra. Hay un texto que anda por ahí dando vueltas en redes sociales que es de Billy Graham, que dice, yo no estaba en el Edén y heredé la culpa, pero yo tampoco estaba en el Calvario, en la cruz, y también heredé la gracia. Entonces tenemos que acudir a Cristo, a su obra redentora. El Señor es que nos santifica, pero nosotros también tenemos que santificarnos, como decía también en el primer punto. Y también debemos luchar, pero con todas nuestras fuerzas, esforzándonos para no pecar, para no fallar, de buscar la salida, de orar al Señor por nuestras debilidades. Versículo 6 dice, hijitos míos, que nadie los engañe. Nuevamente nos encontramos con esta advertencia, pero ahora de una manera mucho más específica, en donde Juan nos da a entender cuál es el engaño. Y estos eran los falsos maestros, de aquellos los anticristos, que estaban sosteniendo, que decían que era posible ser cristiano y practicar el pecado. Y hay veces en que nosotros podemos justificarnos en el pecado, o podemos no confesarlo, omitirlo. Y este domingo, el domingo que pasó, hablamos también sobre eso en la escuela dominical, en donde me acuerdo que una persona decía, muchas veces no lo decimos o no se quiere decir simplemente por nuestro ego, por nuestro orgullo. Entonces el Señor nos pide también que quitemos eso de lado y nos humillemos delante de Él para pedir perdón por nuestros pecados. No debemos justificar nuestro pecado, no debemos omitirlo. Y tampoco podemos decir, bueno, como la mayoría de la gente vive, o yo también he visto a este otro hermano que también lo hace. No, nosotros no debemos ser así. Cada uno de nosotros debe esforzarse por purificarse y por santificarse. No debemos agradar al mundo, sino que debemos agradar a nuestro Señor. La práctica del pecado o la práctica de la justicia viene a ser la manifestación de mi realidad espiritual. Uno tiene que analizarse si estoy practicando hoy en día la justicia, si mi vida refleja a Cristo o mi vida refleja pecado, mi vida refleja enojo, refleja ira, refleja pecado, o mi vida refleja a Cristo, a nuestro Señor. Entonces eso es un indicador y debemos ponerlo en una balanza y ver qué sobrepesa o qué más se ve en mí. ¿Se ve a Cristo o no se ve a Cristo? Podemos tener años en la iglesia, una buena capacidad de hablar, de predicar, incluso años en la fe, pero tenemos que poner la balanza el día de hoy
y ver qué predomina en mi vida. ¿Predomina Cristo o predomina mi pecado? ¿Predomina mi orgullo? Versículo 9 dice, ninguno que es nacido de Dios practica el pecado. No está hablando esto solamente del pastor, ¿cierto? Ninguno que es nacido de Dios dice, practica el pecado. No habla de un líder, no habla de una persona que usted piensa que es muy espiritual, no habla a quien usted ve quizás siempre en la iglesia o siempre llega temprano, no. Habla de personas, de cristianos comunes y corrientes, como tú y como yo. Ninguno que es nacido de Dios practica el pecado, dice el versículo 9. Porque como también dice el texto, porque la simiente de Dios permanece en nosotros. La semilla de Dios permanece en nosotros. Y no es porque seamos buenas personas, no es porque seamos espirituales, no es porque tengamos mucha moral eh, o mucho conocimiento, sino porque la simiente de Dios permanece en nosotros, en los hijos genuinos del Señor. Este es en nuestro segundo punto, así que dejo a mis hermanos para ver sus aplicaciones. Amén. Sí, como dice aquí el texto en el verso 4, el pecado es infracción de la ley, ¿cierto? Infringir la ley de un Dios santo. Recordemos que la ley es el carácter moral de Dios. Y nosotros sabemos qué es lo que significa pecar. Nosotros sabemos que es infringir la ley del Señor. Sabemos que es ofender al Señor, ¿cierto? Pero muchas veces sabiéndolo, igual nosotros terminamos pecando, ¿cierto? Entonces, yo pensaba, saber que algo es pecado no es suficiente para dejar de pecar, ¿cierto? Como decía, porque muchas veces tenemos el conocimiento de que alguna actitud es un pecado, pero aún así lo seguimos haciendo. Entonces, lo que yo necesito para vencer el pecado no es solo el conocimiento, ¿cierto? Lo que yo necesito es el poder del Espíritu que me guía a la santificación, a purificarme, como decía el versículo 3, ¿cierto? A desarrollar dominio propio. Porque si desarrollo dominio propio, yo podré decirle no al pecado y sí al Señor, ¿cierto? Todos nosotros pecamos y lo hacemos todos los días, porque es imposible que podamos vivir una vida perfecta, ¿cierto? Pero lo que no hacemos es practicar el pecado, que es algo muy diferente. Vivir en una práctica constante de pecado, de ofensa a Dios sin arrepentimiento. Eso es practicar pecado. Nosotros pecamos y cuando somos conscientes de ello nos arrepentimos de inmediato, corremos al Señor buscando su perdón. Y cuando no somos conscientes de nuestro pecado, también debemos venir a los pies de Cristo y pedirle perdón porque sí o sí pecamos, eso es un hecho, ¿cierto? Y el pecado, todos sabemos que es destructivo, que es malo, que es nocivo. Y no solo me hace daño a mí y a los demás, sino que lo más grave es que ofenda al Señor. Por eso el pecado es grave, porque ofende al Señor, a un Dios santo. Bueno, y nosotros debiéramos vivir en una lucha, en una guerra constante contra el pecado todos los días. Y cuando sienta que no puedo vencer, ¿cierto? Debo venir a los pies de Cristo y recordar esta verdad del versículo 5. Cristo se manifestó a fin de quitar nuestros pecados, ¿cierto? Eh, donde yo no puedo vencer, Cristo venció. Y quizá ahí a lo mejor podríamos encontrar otra aplicación, ¿cierto? El Señor se manifestó a fin de quitar nuestros pecados. Ese es el propósito por el cual vino Cristo. Ese es el problema más grande del ser humano, el problema del pecado. Cristo no se manifestó para que yo tuviera un mejor pasar o para que me vaya bien económicamente o para que yo sea feliz o para que Él cumpla todos mis sueños, ¿no? Sino que para lidiar con el problema que nosotros tenemos los seres humanos, que es el problema del pecado. Entonces, donde yo no puedo vencer, Cristo venció. Y esa es nuestra esperanza, hermano. Él venció y en Él no hay pecado. ¿Cierto? Y esa verdad me va a llevar día a día a santificarme más, a luchar contra el pecado y a dar lo mejor, ¿cierto?, de mí para parecerme más a Cristo. Y definitivamente es una lucha diaria, ¿cierto? Pero debemos estar conscientes que no estamos solos en esta lucha, sino que estamos con Cristo mismo que venció el pecado. Eso, hermano. Amén, hermanos. Igualmente, claro, para compartir, en base al versículo 4 igual, vamos leyendo lo mismo. Todo el que practica el pecado practica también la infracción de la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Bien, como decían mis hermanos,
Obviamente el pecado es una ofensa grande hacia el Señor. O sea, si lo entendiéramos o, sea, o pudiésemos percibirlo de la forma como el Señor lo percibe, o sea, estaríamos yo creo que todos abrumados por lo grave que es eso. O sea, sabemos que el pecado trajo consecuencias graves a la humanidad. Y bueno, y en ese sentido se hizo necesaria la obra de Cristo para poder cubrir todo. Será, yo estaba igual analizando o pensando, claro, es como si anteriormente, claro, en el Antiguo Testamento, ¿qué hacían la gente? Bueno, tenían que hacer sacrificios para, no como dice en el pasaje en el 6 o sea, o perdón, en el que dice que ya que el Señor pagó y vino a quitar el pecado, sino que anteriormente era cubrir nada más el pecado, no quitarlo. Entonces era como siempre estar en ese esfuerzo. Pero el Señor hizo el sacrificio completo. En ese sentido ya nos hace libre de ese juicio que obviamente era parte del castigo de ellos, ¿no? Y eso tenía que traernos nuevamente agradecimiento y conectaría con los versículos anteriores del tema del amor de Dios, ¿no? Cómo se manifiesta en que somos llamados hijos de Dios a pesar de todo esto. Entonces, pensar, o sea, no tomar a la ligera el tema del pecado, simplemente porque ya somos creyentes y que como ya Cristo murió, podemos seguirlo haciendo, o sea, capaz no le damos el peso que deberíamos darle. Y que el Señor nos ayude a verlo como Él lo ve, o sea, para poder huir y de esas cosas que el Señor no le agradan, pues. Entonces, lo decía en el versículo 5, o sea, el Señor vino a quitar esos pecados. ¿Por qué? Porque obviamente en Él tampoco hay pecado. Y este pasaje igual hace un contraste grande contra el capítulo 1 igual, porque dice, todo el que permanece en Él no peca. Ya se ha hablado igual varias veces de que obviamente como creyente o a nivel general es imposible no pecar. Aquí lo que se habla, como ya se ha dicho, es de la práctica, que ese es el problema. O sea, porque estamos siendo llamados hijos de Dios, por ende no podemos manifestar una práctica de pecado. O sea, sería incompatible con ese título de hijo de Dios. Obviamente, pues nos estamos uniendo a Cristo en ese sentido y no podemos actuar de esa forma. Por eso es importante analizarnos día a día. No solo las acciones, sino también los pensamientos, lo más profundo de nuestro ser, las actitudes, ir viendo cómo, cómo puede haber algún nacimiento ahí de pecado que tengamos que pedirle al Señor que nos ayude. O sea, muchas veces, obviamente, el pecado sabemos que siempre va a traer consecuencias, ¿cierto? O sea, por lo que sea que hagamos, si sea que somos creyentes, el Señor nos cubre, obviamente, del pago final de ese pecado que sabemos que era la muerte. Y que por fe en Cristo tenemos vida, pero igual hay consecuencias que uno tiene que pagar en cierto momento, si sea creyente o no. O sea, si uno peca, no sé, creyente antes robaba y va a tener que pagar, o sea, cárcel en ese sentido. Entonces a veces queremos que Cristo cubre hasta las consecuencias de los pecados y a veces minimizamos o damos por hecho esas cosas. Voy a darle un ejemplo. Yo sé que obviamente estoy pecando en cierto sentido, pero obviamente me arrepiento y le digo al Señor que me ayude obviamente a salir de ese pecado y ya, o sea, si siento que ya mi sensación de culpa se va y tengo tranquilidad en ese sentido. Pero yo quiero evitar también, sabiendo que ese pecado que estaba haciendo traía consecuencias, yo quiero evitar las consecuencias también pecando, pero de otra forma. Entonces, tenemos que tener ojo en ese sentido porque el tema es la práctica, o sea, no puedo dejar de pecar en un sentido y para practicar pecado en otro. O sea, si soy verdaderamente creyente, tengo que analizar todas las posibles vertientes que puedan tener el tema de los pecados, ¿no? Analizarnos bien en las intenciones más que todo, porque la intención es difícil a veces de discernir. Solamente el Señor conoce los corazones y nos puede ayudar hasta que salga a luz ese tipo de cosas. Y para eso también está la iglesia. Obviamente sabemos que es un trabajo que el Señor hace en cada persona, en su hogar, obviamente en oración, en conocer la Escritura, en acercarse más a Dios. Pero también está la iglesia que es el ente por el cual el Señor nos ha unido obviamente en Cristo para estarnos purificando mutuamente. Entonces, no queremos a veces que en la iglesia
se nos hable obviamente de cierto pecado porque nos podemos ofender o no, hermano, pero ¿cómo es posible si ya hay que mostrar gracia en ciertas cosas? Entonces, tener cuidado en ese sentido también nosotros como iglesia, ¿no? De, obviamente, mostrar la gracia, pero que no sea esto que nos lleva a practicar cierto pecado de forma minimizada, por así decirlo. Entonces, el Señor nos ayude a vivir de forma digna como le espera, ¿no? Y por lo que dice obviamente en el versículo 9, ninguno que nació de Dios practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él. O sea, hablando obviamente del Espíritu Santo que ahora está morando en nuestras vidas. O sea, sabemos que el Espíritu es el que nos sella como hijos de Dios, o sea, porque por medio de su Espíritu Santo es que podemos nacer de nuevo. Entonces, y ahora como esa simiente está en nosotros, del Espíritu Santo morando, no podemos practicar el pecado. O sea, nos tienen que incomodar sí o sí, no puedo estar nunca cómodo con ellos. O sea, si yo sé que estoy pecando, eso tiene que estarme martillando en el espíritu, porque el espíritu o la simiente de Dios está en nosotros y no va a estar siempre allí empujando a no pecar. Entonces, cuando sintamos eso, no contristemos al espíritu, o sea, seamos totalmente abiertos a Él para que el Señor nos pueda cambiar. Y muchas veces, como les digo, no solamente trata de esa forma interna, a veces nos va a tratar a través de la iglesia. Entonces queremos que el Señor nos trate, pero simplemente cuando no tiene alguien que venir a mí a decirme algo, porque sabemos que de esa forma igual como que nos molesta más. Entonces no, o sea, el Señor puede utilizar al pastor, puede utilizar a los líderes, a los hermanos que están un poco más aventajados en la fe, para igual ayudarnos a enderezar Ah, las veredas de nuestra vida, ¿no? Y eso a veces nos va a chocar. mañana la compro porque Por el Señor que nos ayude en ese sentido también, sí, a ser humildes. entonces, yo creo que sí, lo mismo. Entonces, quería compartir eso. Amén. Muchas gracias, hermanos, por su apreciación sobre este punto. Y claro, sí, también el día domingo se nos hablaba sobre el arrepentimiento en nuestras clases después de la oración, ¿cierto? Y se hablaba sobre el arrepentimiento, si era un verdadero arrepentimiento o un remordimiento. Entonces, eso también nos pasa cuando nuestro hermano también leía ahí versículo 6 sobre el pecado, si realmente nos arrepentimos o simplemente un remordimiento, cambiamos o no cambiamos nuestro hábito. Ahora pasando ya al punto número 3, punto final. Esto va del versículo 10 al versículo 12, en donde el pastor a esto le llamó a este punto el amor, una señal de los que practican la justicia. Y también se nos habló ahí sobre el amor que nosotros recibimos. Eso es también lo que nosotros debemos reflejar hacia los demás, hacia mi prójimo. Versículo 10 dice, en esto se reconocen los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no practica la justicia no es de Dios, tampoco aquel que no ama a su hermano. Aquí Juan hace esta expresión a los anticristos, eh, quienes no eran motivados por el amor, aun cuando un falso maestro, un anticristo podría aparentarlo. Inclusive nosotros mismos podemos aparentar cierto amor por una recompensa, por una conveniencia, para ganar adeptos. Pero aquí Juan es aún más directo. El verdadero amor, un verdadero amor, siempre va acompañado de la verdad. Eso no se puede separar. Y los falsos maestros pueden tener apariencia de piedad, nos dice la palabra. Pueden tener apariencia de que aman, pero están entregando una mentira, algo que no es verdad. Por lo tanto, ya no es un verdadero amor, ya no es un amor genuino. Los hijos del diablo no practican la justicia, sino el pecado. Y un aspecto central de ellos es que no aman a su hermano, no aman a su prójimo. Entonces ahí tenemos también otro punto nosotros para evaluar, para analizar a un falso maestro, para quienes son hijos del diablo. Puede sonar muy duro, pero así es. El pastor ahí nos enseñaba en la prédica, ahora haciendo memoria. Y es que somos hijos de Dios o no lo somos. No hay intermedio, no hay un matiz, no hay grises. Somos hijos de Dios o no lo somos. Entonces, por eso aquí también se nos enseña y se nos señala esto. Versículo 11 dice, porque este es el mensaje que ustedes han oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Juan aquí está diciendo lo que han oído, el amor de este mensaje lo han oído desde el principio, que nos amemos los unos a los otros.
y esto ha sido un principio, una enseñanza cristiana. No es algo que uno se convierta al cristianismo y uno ama de inmediato, sino que es un proceso, que es un camino. No es algo alternativo, ¿cierto? Porque debemos amar. Y esta es una distinción que nos hizo nuestro Señor Jesucristo, una marca entre sus discípulos, en donde nos dice también que en esto nos conocerán, ¿cierto? Que son mis discípulos los que se aman los unos a los otros. No dice los van a reconocer porque tienen miles de personas a cargo, o porque le han predicado a no sé cuántas personas, o porque han hecho esto o aquello, o alguna obra, no, sino que en esto conocerán que son mis discípulos, dice su palabra, que se aman los unos a los otros. Y nosotros tenemos que enfocarnos también y atender ello, y crecer también en el amor. Amar unos a los otros es una enseñanza y es algo que nos debe caracterizar a nosotros como iglesia, nos debe caracterizar como genuinos hijos del Señor. Cuando hay amor entre nosotros, también se despliegan las virtudes cristianas de nuestro Señor Jesucristo. Cuando hay amor, no solamente asistimos a la iglesia, sino que somos parte de la iglesia. Eso se nos ha enseñado. Cuando hay amor, nos servimos, nos ayudamos, nos exhortamos. También entre nosotros nos corregimos y nos interesamos los unos por los otros. Cuando nos preocupamos de otra persona, también hay amor. Cuando servimos al Señor, cuando alguien limpia las sillas para que se pueda sentar otra persona, también es amor. Y así un sinfín de cosas que uno puede hacer por amor a nuestro prójimo. Versículo 12 dice, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es un texto que de solo leerlo nos da la explicación. Juan pone en esta ilustración que está conocida ahí en Génesis, que son los primeros dos hermanos en la historia de la Biblia, en la historia de la humanidad. Y los dos primeros hermanos resulta que uno mató al otro. Y acá Juan nos da las razones. Él dice, no como Caín, que era del maligno. ¿Cuál fue la consecuencia de haber sido del maligno, de no ser hijo de Dios? Mató a su hermano. Entonces, Juan ahí en el mismo texto nos pregunta, ¿y por qué causa lo mató? Porque sus obras eran malas. Entonces, alguien que es del maligno no puede producir buenas obras. Finalmente, y ya terminando, si tú estás en una práctica de pecado, si estás en esta situación o en un pecado que no has confesado al Señor, debemos arrepentirnos y debemos tener fe en nuestro Señor Jesucristo para que tenga piedad de tu alma y, y que puedas creer en Él para que Él pueda perdonar tus pecados. Con esto ya doy por finalizada este punto 3 y esta enseñanza que nos da bastante aplicación en nuestra vida, para aprender que nosotros fallamos, que nosotros pecamos, que no es un camino fácil, pero que no debe ser de eso una práctica, que nosotros debemos purificarnos, que también debemos santificarnos, no esperar que solamente el Señor lo haga, no esperar que un día domingo y después de la prédica yo sea más santo, sino que esto es algo día a día en donde yo me debo esforzar por no pecar. Así que eso, hermanos, dejo a nuestro hermano Sergio también y Joseli para ver su apreciación sobre este tercer punto. Amén. Sí, sí, nosotros como hijos de Dios hemos sido alcanzados por el amor de Dios. Ese mismo amor se debe manifestar de alguna forma. Sí o sí se tiene que manifestar, ¿cierto? Si yo fui alcanzado por el amor de Dios, yo de forma intencional debo procurar manifestar ese amor, ¿cierto? Y en todo lo que hacemos, cuando servimos al Señor, cuando visitamos a algún hermano, cuando ofrendamos, cuando ayudamos a alguien, en nuestro trato con los demás, con nuestra familia, ¿cierto? En todo el amor tiene que ser el motor que nos impulsa a hacer todo, ¿cierto? Hacer todo eso. Y debemos ser intencionales, ¿cierto? Y buscar crecer en ese amor, porque a veces yo pensaba es más fácil abstenerse de manifestar amor que manifestarlo, ¿cierto? Entonces el amor muchas veces va a tener que ser sacrificial, ¿cierto? No tendré ganas de manifestar amor, pero tendré la convicción. Y esa convicción debe llevarnos, ¿cierto?, a actuar más allá de las ganas de manifestar ese amor. Eh, Tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Que es nuestro mejor modelo de amor sacrificial, ¿cierto?
nuestro mayor ejemplo y a Él yo debo imitar, ¿cierto? Y si tenemos ese ejemplo de nuestro Señor, el estándar que tenemos es el más alto que existe. Entonces, nosotros debemos procurar crecer en amor, ¿cierto? Porque a todos los que estamos aquí nos falta amor. Y eso es una realidad, ¿cierto? No, no debemos sentirnos ofendidos si alguien nos dice, oye, te falta amor, ¿no? Porque si nosotros somos honestos, se nota en nuestro diario vivir. Si nos evaluamos y somos honestos con nosotros mismos, se nota que nos falta amor. Entonces, muchas veces yo voy a tener que ser intencional, ¿cierto? Y porque yo no voy a tener ganas de manifestar ese amor. Entonces debemos ser intencionales, hermano. Eso como aplicación, ¿cierto? Intencionales para manifestar el amor con el cual también yo fui alcanzado. Eso. Ay, hermanos, totalmente claro y de acuerdo con lo que comentan. Importantísimo también lo último que dijo el hermano Sergio, o sea, ser intencionales en el tema del amor. Sabemos que, claro, como somos llamados hijos de Dios, nacimos de nuevo, obviamente que eso trae en nuestro espíritu cambios, va a mostrar frutos, y uno de esos es el amor, ¿no? Que es antinatural para el que no ha nacido de nuevo porque somos por naturaleza ególatras. O sea, nos amamos para nosotros mismos y buscamos siempre nuestro beneficio y nuestro bien primeramente. Pero claro, vemos el ejemplo del siervo, sea supremo, sea nuestro Señor. Él lo que hizo fue servir. Y al contrario, dejó todo lo que era de él, o sea, sus prerrogativas divinas para servir. Entonces, ese ejemplo siempre tiene que estar en nuestra mente a la hora por ejemplo, desenvolvernos en el tema de la iglesia o nuestro hogar, en donde sea que estemos, porque debemos manifestar ese amor en servicio. O sea, difícilmente yo puedo decir a alguien que lo amo y pues, como por decir un dicho, ese no levanto ni un dedo para apoyarlo, para dar a entender que eso es así. Por eso es que habla ahí en ese pasaje el tema de la justicia. O sea, el que no practica la justicia no es de Dios. O sea, sabemos que obviamente la justicia de Dios en el sentido de imputación es por fe en Cristo, pero también está, como dice en Santiago, esa justicia que se manifiesta por esa misma fe, o sea, que es el resultado de esa manifestación de fe, o sea, que debe mostrar que nuestra fe no es muerta, sino que tiene obras de justicia en ese sentido. Entonces, ahí se puede identificar, los falsos maestros conocen, obviamente manejan la teología y ese tipo de cosas, pero el problema siempre es la aplicación, porque la aplicación no concuerda con lo que están enseñando. Entonces, que no sea así con nosotros. O sea, si enseñamos algo, que somos hijos de Dios, que amamos, que debemos amarnos, que seamos los primeros en manifestar esa enseñanza. Sabemos que es difícil por lo mismo que comentamos, que no es natural para nosotros, pero debería ahora hacerlo porque somos nuevas criaturas. Entonces deberíamos estar con la ayuda del Espíritu Santo empujándonos hacia esa dirección y ser intencionales, como bien decía el hermano Sergio. Entonces es importante esa parte. Porque claro, como bien decía también el versículo 11 es algo que se ha enseñado desde el principio, o sea, el Señor Jesucristo enseñó eso así, que vamos a ser conocidos por ese distintivo, o sea, el amor. O sea, y ya bastante que lo ha hablado acá el apóstol del tema de que el que no manifiesta amor no conoce al Padre, o sea, por lo que no debe ser algo ajeno a nosotros. Y, y en la última parte de ese pasaje, claro, hace el ejemplo de Caín y a ver de cómo, o sea, el problema no fue en sí lo que cada uno entregó, o sea, porque cada uno entregó algo, o sea, Abel el becerro, el mejor becerro y Caín la tierra. O sea, el problema no es el regalo, sino el corazón con que dan las cosas. O sea, Abel lo dio para amar a Dios, para honrarlo y el otro simplemente por hacerlo. Entonces, obviamente, el corazón es el origen de todos estos problemas. Y obviamente, la persona que no ama va a odiar. Entonces, si yo no amo genuinamente, como el amor que el Señor espera, yo jamás y nunca me voy a alegrar por un hermano que le esté yendo bien, o que, o sea, que haya sido, no sé, promovido en su trabajo, que haya tenido, no sé,
una buena adquisición o comprar una propiedad, ese tipo de cosas. O sea, lejos de sentir el gozo, me va a dar el celo. Entonces, cuando medio sintamos eso, empecemos a analizar. O sea, ¿por qué estoy sintiéndome así? Debería estar manifestándose el amor. O sea, como bien dijo el pastor, o sea, no hay términos medios aquí. O sea, o somos hijos de Dios o no lo somos. Entonces, tenemos gracias a Dios, a su Espíritu en nosotros que nos ayuda a entender eso y su palabra que nos ayuda a recordar y a estar siempre mirándonos como un espejo donde está mi punto débil. O sea, porque siempre vamos a tener algo por lo que estar mejorando. Entonces, no olvidemos nunca eso y que el Señor nos ayude como hijos de Dios y como iglesia a manifestar su amor entre cada hermano y ser obviamente esa luz que a este mundo le falta. O sea, que este mundo está totalmente falto de amor. Amén. Muchas gracias, hermanos, por esa apreciación sobre, sobre estos puntos, ¿cierto? Bastante importante para poder aplicarlo en nuestra vida. Para recordar la obra de nuestro Señor Jesucristo, que, que vivió una vida santa, ¿cierto? Una vida perfecta, algo que ni tú ni yo podíamos hacer. No por eso nos vamos a desligar de eso, ¿cierto? A decir, bueno, como no viví una vida santa, no la puedo vivir, voy a pecar deliberadamente. No, eso no debe ser así. Debemos esforzar por purificarnos, porque la simiente de Dios está en nosotros. Amén. Vamos a orar para terminar. Bendito Padre Celestial, les damos las gracias, mi Señor, por su palabra, Señor, la cual nos permite aprender, Señor. Ayúdenos, Dios mío, a que podamos practicarla, Señor, en nuestro día a día, a recordar su obra majestuosa de nuestro Señor Jesucristo, de la vida santa que ha vivido aquí en esta tierra, Señor. Muchas gracias le damos, Dios mío, por su misericordia, por ser fiel con nosotros, y porque si estamos conectados aprendiendo su palabra, es porque así usted lo ha permitido, Señor. Muchas gracias le damos, Dios mío, en el nombre de su Hijo amado Jesucristo. Amén y amén.